Buenas tardes. Si os parece, empezamos con la presentación del informe. Ya me han comentado los compañeros que habéis tenido la visita con el grupo de visitantes y que mañana ya empezamos con las jornadas. Y entonces nos parecía interesante que, estando aquí los compañeros, pues pudiéramos presentar el informe. Es el informe anual de sorracismo. El año pasado ya lo presentamos aquí en el Parlamento Europeo y este año pues también. Es un informe que a nosotras, por una parte, nos parece que es una fuente exhaustiva de datos y con lo cual pues lo utilizamos mucho, pero también no solo por la cuestión de datos, sino porque también tiene un análisis que además es un análisis compartido desde muchos puntos de vista, ¿no? Cubre diferentes ámbitos, desde la aplicación concreta en el Estado español de lo que sería toda la política europea de fronteras, de la Europa fortaleza, hasta la situación del pueblo gitano o la vulneración de derechos humanos en los CIES, ¿no? Y ahora que estamos en este momento de claro retroceso, ¿no?, y que evidentemente a nosotras nos preocupa ese ascenso de la extrema derecha racista y xenófoba, pero no solo, quiero decir. Creo que hay que preocuparse por ese ascenso en las elecciones, ¿no?, que, como tuvieron en Francia o en Países Bajos o en Alemania, de la extrema derecha, pero nos preocupa todavía más que en realidad se están aplicando las políticas de la extrema derecha sin haber ganado las elecciones. Quiere decir que al final es la extrema derecha la que nos está marcando, o la que les está, mejor dicho, marcando la agenda a nuestros gobernantes, tanto en los Estados miembros como a nivel de Comisión Europea y de Parlamento. Están siendo ellos los que marcan la agenda y están siendo ellos los que están marcando esas políticas, porque las deportaciones, los CIES, las vallas, la externalización de fronteras, todo eso no lo está aplicando la extrema derecha. En realidad lo están aplicando gobiernos liberales, conservadores o socialdemócratas o todos juntos. Nosotras siempre solemos decir que la extrema derecha nos está gobernando desde el centro, ¿no? Por tanto, insisto, nos preocupa ese aumento de estos partidos xenófobos en las encuestas, pero sobre todo lo que nos preocupa todavía más es que no hace falta que ganen porque sus políticas ya han ganado, ¿no?, en estos momentos, y se están practicando políticas de racismo institucional desde diferentes gobiernos, ¿no? También aquí en el Parlamento Europeo vemos claramente un momento de involución y de retroceso, ahora mismo que se está negociando todo el paquete de asilo. Nosotras estamos trabajando en 9 de los informes, en el de procedimientos, y entendemos que esto supone nuevamente un paso atrás en materia de protección a las víctimas, en materia de derechos humanos, donde por ejemplo se establecen ya la cuestión de los países seguros, que prácticamente ya está fijada y que va a ser muy difícil moverla de la legislación europea, o la cuestión de las deportaciones mientras recurren una negativa de la petición de asilo, ¿no? Pues por marcar dos de las cuestiones que realmente nos están preocupando, ¿no? Pues muchas gracias, Marina Villasker, por un doble motivo, porque nos facilitas, tú y en nombre tuyo, tu grupo parlamentario, poder estar aquí hoy haciendo la presentación de este informe, que para nosotras es importante. Y también porque has colaborado en el informe anual con un artículo relativo precisamente a esta última parte de tu intervención, sobre ese discurso duro, ese discurso político del odio que cada vez, pues por desgracia, está más presente. No solo en la calle, sino también, como bien dices, en las propias instituciones, y en esta en la que estamos aquí. Este informe anual, como os comentaba Marina, es un poco informe ensalada, porque tiene muchas cosas, habla de varios temas, pero de los diferentes temas que trata yo voy a centrarme en uno, el que creo que es el más importante, el que da sentido a elaborar un informe sobre el racismo, sobre ese racismo del Estado español. Llevamos ya desde el año 95 haciendo este informe, por lo tanto ya son unos cuantos. Lo hacemos con la ayuda de las oficinas de información y denuncia de los diferentes territorios que componen la Federación Estatal de Sorracismo, ayudados también de un vaciado de prensa, de noticias diarias,
diario que hacemos ahí en Donosti, en el centro de Mugak, y junto con eso pues el monitoreo de diferentes informes que van saliendo a lo largo del año, desde la FRA, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, ENAR, bueno, informes referenciales para nosotros. Bien, de todo eso, y centrándonos en lo que es la recogida de casos que llegan a nuestras oficinas, pues en el año 2016 hemos recogido 309 denuncias que las dividimos en una tipología que suele ser, no diría peculiar, pero sí diferente a las clasificaciones al uso. Porque, por ejemplo, y de hecho es uno de los tipos de discriminación que más destaca, es el racismo institucional. Ese racismo institucional como tal clasificación no suele aparecer en otros informes, en otras publicaciones, pero para nosotros es importante porque las instituciones también discriminan desde la aplicación de normas que de entrada no están justificadas para realizar diferenciaciones entre personas extranjeras o personas no extranjeras, las actuaciones de los funcionarios de policía, por ejemplo, es una manera, en determinadas ocasiones, las actuaciones abusivas, desproporcionadas contra la población inmigrante, formarían parte de ese racismo institucional y también, junto con esto, como otro grupo de racismo institucional, está la situación de los centros de internamiento, que son, al final, establecimientos de detención que dependen directamente de la administración. Y, bueno, pues todas y todos aquí sabemos pues lo que está sucediendo en estos centros de detención que últimamente, además, han sido otra vez noticia, bueno, pues como un ejercicio de absoluta prestidigitación, o como es esto el trabalenguas, bueno, un ejercicio de magia potagia que decíamos de pequeños, y convertimos un centro penitenciario en un CIE en menos de 24 horas. Es algo absolutamente, en fin, surrealista, si no fuera pues bastante serio el asunto. Bueno, como comentaba, y centrándome en lo que es esa recogida de datos, intentando ser breve también, porque ya a estas horas no estamos para muchas chapas. En la recogida de datos, lo primero que hay que destacar es que intenta ser una fotografía. En ningún caso lo cuantitativo es lo importante. Y esto pues por muchas razones, porque la Federación de Sorracismo tiene 7 oficinas y es lo que se puede recoger en cada una de esas oficinas. No es en absoluto ningún barrido exhaustivo, pero creo que puede servir como fotografía de una discriminación que además no es noticia. Y aquí entraría en el segundo elemento que me gustaría destacar. Lo que recogemos en nuestras oficinas sí, en algunos casos, tendría relación con este famoso tema de los delitos de odio, pero en otros casos no. Y nos parece muy importante destacar que la discriminación en el Estado español no solo es la de los delitos de odio, y aquí lo extendería también a la Unión Europea. Creemos que la Unión Europea está muy centrada en el análisis de los llamados delitos de odio, que es esa discriminación, esos actos pero duros que pertenecen al ámbito penal, es esa agresión, esa actuación motivada por prejuicios de raza, religión, orientación sexual, etcétera, etcétera, pero que pertenecen a ese ámbito del derecho penal. Pero hay también una discriminación importante que no es objeto de denuncias, tampoco de denuncias, no es objeto de estudio ni es objeto, diría, casi de preocupación por parte de las instituciones, que es la discriminación que se da en la administración, que se da en las relaciones entre particulares,
que se da en el ámbito laboral, esa también es una cuestión que queremos destacar, y entonces en este informe lo que recogemos son esos casos, junto con otros que también tienen ese carácter de delito de odio en la medida en que pueden ser conflictos en el espacio público que derivan en agresiones, en insultos, etcétera. En este informe ejecutivo que os hemos repartido, pues tenéis las diferentes tipologías, donde, por ejemplo, pues ya he comentado que destacaba ese racismo institucional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también formarían parte del racismo institucional, entendemos que merecen ser objeto de un tratamiento aparte, la discriminación laboral, la denegación en el acceso a prestaciones y servicios públicos o privados, o los conflictos y agresiones racistas, ¿no? Estos conflictos y agresiones racistas formarían parte, por ejemplo, de lo que entenderíamos como esos delitos de odio. Por ir terminando, echamos en falta, y referido ya al Estado español, el seguimiento de la recogida de datos, la única recogida de datos oficial que tenemos, que es la de los atestados policiales que anualmente nos brinda el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, sabéis, saca anualmente su informe sobre atestados policiales referidos a delitos de odio. Pero nada sabemos de qué ocurre con el recorrido de esos atestados. Una buena parte de esos atestados policiales terminan en nada porque no llegan a los juzgados. De los juzgados no sabemos nada si salen archivados, si no se archivan, si continúan las diligencias y ya qué podemos decir si de esas diligencias sale alguna sentencia condenatoria o no. El legislador le ha dado mucha importancia a la última modificación del artículo 510 del Código Penal, pero si, por ejemplo, contrastáramos los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado respecto a sentencias emitidas en aplicación de este artículo 510 del Código Penal, que se supone iba a potenciar, iba a dar cabida para más denuncias, nos encontramos con que el número de sentencias es incluso menor que el referido al año 2014, al año 2015, perdón, cuando todavía estaban vigente el otro artículo. Es en el año 2015, agosto, creo recordar, cuando entró en vigor el nuevo Código Penal. Por lo tanto, no es una herramienta esta eficaz para el seguimiento de esos delitos de odio, pero en todo caso los datos siguen siendo insuficientes. A nivel de la Unión Europea observamos que está excesivamente centrada en este ámbito concreto del delito de odio, que tiene que ampliar el foco a otros tipos de discriminación. Y que tienen que ser tenidas en cuenta las entidades como la nuestra u otras que hacen su barrido de datos y que deberían servir como complemento a los informes oficiales que también son emitidos por las instituciones. Por último, y ya termino, en el Estado español hay una actividad legislativa que no había ocurrido desde el año 2011 en esta materia. Fue a finales del año 2011 con un proyecto del Partido Socialista que quedó en un cajón por el adelanto de las elecciones. Ahora actualmente hay más iniciativas legislativas, además de esta está otra del Grupo Mixto. Lo que pedimos como entidad, como organización, es que esta vez haya un acuerdo para poner en marcha y publicar de una vez una ley integral contra la discriminación, porque creemos que es importante. Es importante para este tipo de discriminaciones que comento. La falta de herramientas legislativas, normativas, es importante. Si no tenemos buenas herramientas normativas, no podemos combatir esa discriminación del ámbito privado, laboral, etcétera. Creemos que esta puede ser la oportunidad. Ahí hay unas propuestas legislativas concretas. Sabemos que no son buenos tiempos para legislar en otras cosas que no sea el monotema en el Parlamento, pero bueno, entendemos que todo volverá a una cierta normalidad y que tendremos la ocasión de poder retomar temas que están ahí pendientes, entre ellos de una norma integral contra la discriminación. Y bueno, pues
por mi parte esto era lo que os quería comentar ahora. Hola, buenas tardes a todos y primero gracias por estar aquí a estas horas, que no es una hora tampoco muy normal para una presentación, y a tres de vosotros, bueno, a más de tres, que ya no es la primera vez que venís, sino que ya el año pasado también estuvisteis en la presentación, y eso también muestra un poco el interés que se tiene por este tema. Gracias también a Marina por lo que ha dicho Miquel, por darnos la cobertura para hacer esta presentación y también por el artículo. Ha sido interesante ver también cómo en este año hemos tenido la oportunidad de tener un prisma de qué es lo que está pasando en Europa. Y por eso también, y lo dijimos el año pasado, queremos hacer esta segunda presentación aquí en Bruselas, porque creemos que desde aquí, desde Europa, estamos viviendo un cambio. Hay un cambio de narrativa. Hay un cambio de narrativa que empieza a afectar a todo. Hay un cambio de narrativa que antes yo no hablaba de la narrativa sobre los gitanos, que es la supuesta invasión de los gitanos de Europa del Este. Hay un cambio de narrativa sobre inmigrantes. Hay un cambio de narrativa sobre externalización, sobre centros de internamiento, sobre acuerdos con terceros países. Y estamos viviendo ese cambio que hace que todo ese cambio se plasme en números, en víctimas, en las víctimas que antes comentaba Miquel, que podemos hablar de 300, pero que si tirásemos el informe del Ministerio de Interior, pues hablaríamos de bastantes más. Hablaríamos, no recuerdo cuántos sean, Miquel, más de 2.000. No, 1.100 y pico, creo que los atestados policiales sí, que se habían recogido en todos los ámbitos, de orientación sexual, antisemitismo, cuestiones religiosas, etc. Nosotros nos centramos en racismo. Sí, por eso iba precisamente a eso, que poco a poco este cambio de narrativa, ya no solamente hablamos de raza, tenemos que empezar a hablar también de otros colectivos, como esta narrativa empieza a señalar a más grupos vulnerables como culpables, no se sabe exactamente el qué, pero poco a poco empezamos a ver a otros grupos señalados. Empezamos a ver cómo la identidad sexual se cuestiona, se empieza a cuestionar la diversidad funcional, se empieza a cuestionar un montón de cosas desde una narrativa que evidentemente tiene una línea muy clara. Una línea muy clara ante la cual tenemos dos opciones. O nos desesperamos y la asumimos como natural, o tratamos de hacer algo contra esta narrativa que nos están tratando de imponer. Y aquí, pues nosotros en SOS, como antes decía Miquel, en este informe de ensalada, pues tenemos esta parte del análisis, pero también queremos lanzar propuestas. Porque creemos también que solamente quedarnos en la queja no es bueno. Tenemos también que, como sociedad civil, tratar de lanzar propuestas para ver si entre todos conseguimos construir algo. Y retomo las palabras que decía antes Marina, porque parece que hemos leído esta mañana lo mismo, porque sí que sin ganar las elecciones nos están imponiendo la narrativa, nos están imponiendo una agenda. Y eso nos preocupa. Nos preocupa porque estamos viendo que esta narrativa empieza a tener más peso en muchos países de Europa. Empezamos hablando solamente de Le Pen en Francia, pero tenemos en Dinamarca, tenemos Grecia, Austria, Holanda, Suiza, Polonia, Hungría, Alemania, Eslovaquia, Serbia. Empezamos a ver cómo este discurso empieza a crecer en muchísimos más países, en países que hace unos años pensábamos que jamás hubiésemos tenido ese pozo. Y un discurso también que nos preocupa, porque este fin de semana el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ha decidido la salida del Global Compact. Es algo que nos tiene que preocupar, que un acuerdo de mínimos como el que sucede en Naciones Unidas, Estados Unidos haya decidido salirse de ese principio de acuerdo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué narrativa internacional estamos teniendo y qué narrativa estamos trasladando desde el plano internacional hacia la convivencia, hacia esos casos, hacia esos 300 casos de personas particulares que sufren la discriminación? ¿Y cómo está llegando también a España? En este estado que cada vez este discurso también está ahondando más en los países, cómo se van improvisando sin ningún tipo de pudor medidas como las que estamos viendo en Archidona, pues en los últimos 15 días, en los cuales se abre abiertamente una cárcel como centro de internamiento, a pesar de que todo el mundo es consciente que es ilegal, pero absolutamente no pasa nada. Entonces, nos parece importante por eso estar aquí en Bruselas y también para lanzar peticiones, dado que estáis desde tres partidos, peticiones que creemos que pueden aportar también a la construcción de una Europa un poco diferente. A luchar, una petición que sí que nos queremos hacer es una petición para la lucha contra este nuevo fascismo que estamos también viendo cómo se va asentando en Europa. También apostar por estrategias contra la discriminación, no solamente la parte que nos atañe hoy de racismo, sino también con otros tipos de discriminaciones que sufren otros colectivos.
También reforzar ese acuerdo de la semana pasada de la lucha contra las noticias falsas, contra las fake news, porque estamos viendo también que eso al final acaba generando rumores en nuestras localidades. Estas noticias acaban trasladándose hacia población inmigrante, población racializada y teniendo ciertos prejuicios, estereotipos que se lanzan sobre ellos. Desde aquí, desde Europa, se puede hacer mucho sobre eso. También una apuesta por un nuevo modelo de gestión, la puesta encima de la mesa de la gestión de la diversidad como uno de los ejes de la próxima agenda europea. Estamos viendo cómo Europa poco a poco empieza a ser más diversa. O lo ponemos encima de la mesa y empezamos a asumir esa diversidad como una forma de gestión ciudadana, o simplemente seguiremos tendiendo a una sociedad que ya poco a poco deja de existir. También trasladar esta nueva narrativa hacia las migraciones. Es muy triste leer las conclusiones de la pasada cumbre de Costa de Marfil, en la que estamos viendo que vamos a seguir prácticamente por la misma vía que nos ha llevado hasta esta situación. Tenemos que cambiar la narrativa, tenemos que cambiar la forma en la que planteamos las cosas. Y también, y tampoco tenemos que hacerlo solo desde Europa. Aprovechando también que aquí estáis desde 3-4 partidos, podemos hacer muchas cosas también en el Estado español para dar respuesta a estas 300 personas. Miquel hablaba de una foto estática de 300 casos. Si viésemos la foto dinámica de todos los informes de su racismo, nos daríamos cuenta de que hay elementos que siguen desde hace muchos años. Y no voy a repetir mucho porque más o menos lo ha comentado antes Miquel. Lo primero, datos. Necesitamos saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona denuncia? ¿Qué es lo que pasa al de 6 meses, 12 meses? Tenemos también la necesidad, y recalco una vez más lo que ha dicho Miquel, retomar esa ley integral de igualdad de trato y de no discriminación. En 2011 había un consenso de mínimos. ¿Qué es lo que pasó en 6-7 años? Para no sacar esa ley del cajón y tratar de renegociarlo, matizarla y ponerla en marcha. También es necesario, como decía Miquel, abrir el foco de la discriminación. Estamos viviendo nuevas discriminaciones, nuevas realidades, problemas en el acceso inmobiliario, problemas en locales de ocio, islamofobia, redes sociales. ¿Qué hacemos contra todo eso? Tenemos también que empezar a buscar mecanismos, soluciones que den respuesta a nuevas realidades y a esta nueva narrativa, de la que estamos hablando. También, como antes decía Miquel, modificar esa visión que tenemos del odio. Porque en el Estado español, al menos, cuando hablamos de delitos de odio, estamos viendo solo una parte de esos delitos de odio. Y creo que también la línea de lo que estaba diciendo Miquel no es justo, porque en muchos casos no hablamos de odio, hablamos de una cuestión meramente ideológica y desde una de las partes. Eso también tenemos que reivindicar también que el odio sea realmente lo que debería ser. Y por último también, y que va en relación con la ley integral, una ley también de protección a las víctimas. Porque hay que recordar que también, si hablamos de delitos, hay otra parte que muchas veces está invisibilizada, que son las víctimas. Hay que protegerlas. Muchas de estas víctimas también están en situación irregular. Habrá que protegerlas para animar a la denuncia y también para animar a que esta realidad salga a la luz.